Jesús dijo, Padre, en la cruz, ¿no? Lo estaban matando de la forma más atroz, y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús mismo le dice a Dios que lo había abandonado en la cruz. Mantenelo simple. Vamos a hablar de todo, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de prejuicio. Vamos a hablar acerca de las preguntas que todos tenemos, pero pocos se animan a hacer. Una de las preguntas que me hacen muy a menudo cuando comento que soy pastor o que soy un seguidor de Jesús y que creo en Dios es si realmente Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Y bueno, cuando escucho esa pregunta nunca la tomo a la ligera, porque obviamente veo que esa persona o está experimentando algún tipo de dolor en este momento o lo ha experimentado en otro momento, y eso la distanció de la idea de que hay un Dios que existe, o por lo menos piensa que ese Dios está muy lejano de lo que le está pasando a esa persona en cuestión. Así que nunca tomo a ligera esta pregunta. Realmente considero que cada dolor que la persona tiene que atravesar, que cualquier persona está atravesando, es muy importante para esa persona, y yo no tengo que minimizarlo, por más que yo piense que es grande o chiquito el dolor, para nada. Siempre cada persona es respetable cuando está pasando por su dolor. Así que no me tomo la respuesta de esta pregunta a la ligera, sino que realmente reflexiono y quiero pensar bien lo que voy a decir en respuesta a esta muy válida pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué, si Dios realmente existe, hay tanto dolor en la tierra? Así que me voy a meter de lleno en esta pregunta, porque si el evangelio no te suena buena noticia, quiero decirte que te lo contaron mal. Lo primero que quiero decirte es que toda duda es válida, toda pregunta es válida. De hecho, a Dios no le hace ningún tipo de daño o no piensa mal de cualquier persona que está dudando o se está preguntando algo. Te voy a contar algo. Uno de sus discípulos, que después se volvió apóstol muy reconocido, como fue Tomás, tuvo una duda gigantesca en el momento en que los otros discípulos ya habían visto a Jesús resucitado, y él dijo esta frase: yo si no lo veo, no lo creo. Así que Jesús se le tuvo que presentar y le dijo: mira, acá estoy, mira, resucité de verdad, tocá el espacio que tengo ahí en las manos donde estuvieron los clavos. Y Tomás creyó porque pudo ver y evacuó su duda. Así que tranquilo, Jesús ni Dios tiene ningún problema con tus preguntas, podés hacerte todas las preguntas. Y la que nos convoca hoy justamente es: si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y lo que quiero decirte es que eso, filosóficamente hablando, no es una asociación válida. ¿Por qué? Porque incluye una falacia. Si Dios existe, no debería haber sufrimiento. Estamos sacando un recurso muy importante del medio de la ecuación: nosotros mismos, los seres humanos. La verdad es que si nosotros creemos que Dios existe y creemos que Él nos creó a cada uno de nosotros, entonces sabemos también que Él nos creó con libertad. Y con nuestra libertad, la verdad que no hemos hecho muchas cosas muy positivas. Algunas sí, por supuesto, grandes avances de la humanidad, grandes logros que hemos tenido como raza, pero la verdad que muchos otros han sido causa de dolor para muchos de nosotros. Cada decisión que nosotros tomamos, cada cosa que hacemos, cada acción, muchas veces conlleva el dolor de otras personas. Y no solamente de nosotros y nuestro entorno, ¿no es cierto? Que muchas veces vemos la reacción o la respuesta o el dolor o el sufrimiento de otro directamente con nuestra acción. Qué sé yo, hablamos mal de alguien, ejercemos violencia psicológica o física o de cualquier tipo de manera, sino que cosas que hemos decidido como seres humanos, que ha despertado enfermedades o ha causado dolor por violencia a nivel de guerras o qué sé yo, personas que ejercen violencia robando, matando a otra persona de distintas maneras, ¿no? Y se ha multiplicado todo eso de una manera exponencial, porque es como un efecto mariposa, como dice ese famoso postulado, ¿no? El aleteo de una mariposa de este lado del mundo puede causar un tsunami del otro lado. Esa dinámica tan compleja que nos atraviesa como raza humana hace que el dolor y el sufrimiento se haya multiplicado por todo el mundo. Pero eso no significa que Dios no exista. Querer, digamos, justificar la no existencia de Dios por el hecho de que existe el dolor no tiene un sentido, ni siquiera, no solamente estamos hablando de fe, sino que estamos hablando de que filosóficamente es un postulado que conlleva una falacia, ¿sí? Porque estamos sacando del medio, como te decía antes, una de las variables más importantes, que somos
nosotros mismos como raza humana y todo lo que nosotros generamos desde nuestra libertad. Ahora, habiendo eliminado esa duda, ese cuestionamiento, quiero otra vez decirte que tu dolor es totalmente válido. Y si vos estás atravesando ese dolor y es causa no de tus propias decisiones, sino de algo más, de una circunstancia o de alguien más, de una persona que te está causando ese dolor, quiero decirte que eso tiene justamente la causa de que este mundo está roto. Este mundo está pasando por todo tipo de aflicciones porque es un mundo roto, un mundo que se ha roto completamente, y eso, la causa, no somos otros que vos y que yo, los seres humanos, la raza humana que hemos hecho de este mundo tan hermoso que se nos ha regalado un lugar donde hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Ahora, como eso no hace causa de que Dios no exista, quiero decirte que Dios sí existe y Dios no está lejano de ese dolor. De hecho, Dios no niega y no le importa que vos en ese dolor le digas las cosas como las sentís. Hay inclusive en la Biblia personas que se han dirigido a Dios diciendo: Dios, parece que no estás, ¿qué pasa? ¿Que me pasa todo esto que me está sucediendo? Estoy acá sufriendo y vos parece que ni te importa. Literalmente en la Biblia está registrado eso, que es el libro que supuestamente Dios autorizó, es la biografía autorizada de Dios, de alguna manera, la Biblia. Así que si Él autorizó que quede ese registro de alguien diciendo: Dios, al final te olvidaste de mí. De hecho, Jesús dijo: Padre, en la cruz, ¿no? Lo estaban matando de la forma más atroz, y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús mismo le dice a Dios que lo había abandonado en la cruz, porque fíjate esa situación tan terrible de estar siendo sacrificado, clavado en una madera. O sea, debe haber sido un dolor impresionante que le tocó pasar a Jesús. Y él mismo se permitió decirle a Dios esas palabras. Así que si Él las dijo, nos habilita a nosotros a decirla. Y también habilita la idea de un Dios que quiere escuchar tus dudas, que quiere escuchar tus preguntas, que quiere que vos expreses tu dolor. Expresar significa sacar de una presa. Hay algo que está ahí apresado, como un dolor, como en una presa, está comprimido dentro tuyo, y Dios quiere que vos lo expreses. Por eso nos dejó un montón de ejemplos, y Jesús, el número 1, de personas que expresaron su dolor. Al expresarle tu dolor a Dios, Dios está cercano a vos, se acerca a vos, comparte ese dolor con vos, te abraza en medio de dolor. Mirá, de hecho te cuento una historia. Uno de los que escribió la Biblia, que llegó a ser rey, el rey David, muy conocido, escribía poemas, escribía poesía, canciones. Él, por ejemplo, una vez escribió, recordando sus años anteriores, cuando era chico, que era pastor de oveja, que aunque atravesamos el valle de la sombra y de la muerte, no tendremos temor alguno, porque tu vara y tu cayado, cuando dice tu vara y tu cayado se refiere a Dios, nos infunde ánimo. ¿Qué quería decir él? A él le tocó un montón de veces acompañar a sus ovejitas por lugares muy peligrosos para ellas, ¿no? Lugares donde había animales salvajes que se la hubieran querido comer y demás. Pero él recordó esto: esas ovejas iban confiadas, iban tranquilas, porque iban junto a su pastor, que tenía una vara capaz de ahuyentar los animales salvajes y de cuidarlas a ellas. El valle de la sombra y la muerte, del dolor, del sufrimiento, no lo podemos evitar, la verdad. Pero es tan importante para nosotros poder atravesarlos acompañados. Y si realmente la idea que el sufrimiento justifica mi pensamiento de que Dios no existe, sería realmente terrible, porque tendríamos que atravesar por el mismo valle de dolor y de sufrimiento, pero solos. Por eso siempre creer va a ser mejor que no creer. Tener fe va a ser siempre más importante para nuestra vida que no tenerla. Si yo tengo que atravesar por el dolor, por el sufrimiento, va a ser mucho mejor si puedo creer de que Dios se involucra en mi dolor, y que en ese pensamiento de David, como aquella ovejita, me va acompañando Dios como un pastor que me guía para atravesar ese momento de dolor. Porque los momentos de dolor son valles que tenemos que atravesarlos. No son lugares para quedarnos para toda la vida. Son lugares que tenemos que atravesarlos, como si fueran un río, que estoy de una orilla, de repente tengo que atravesar por ese río de dolor, de sufrimiento, pero tengo que llegar al otro lado. La manera de llegar al otro lado es acompañados. Y si Dios nos acompaña, tomado de su mano, nosotros vamos a poder atravesar ese río
de dolor. Así que imagínate qué importante es, sabiendo de que, como decíamos antes, esto es un mundo roto, donde vamos a encontrarnos con aflicción, con dolor. De hecho, Jesús no prometió un mundo color de rosa. Él dijo, en el mundo van a tener dolor, van a tener aflicción. Pero también dijo esta frase, no tengan miedo, yo pude vencer el mundo. Yo pasé por el sufrimiento, yo pasé por el dolor, pero pude vencer y pude atravesar todos esos momentos de sufrimiento. Y si Él nos acompaña, yo también creo que podemos atravesarlos. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Y quizás te lo contaron mal. Vos no sabías que si estás atravesando un dolor, no tenés por qué atravesarlo solo. Dios quiere meterse, acompañarte, meterse en ese barro de dolor y acompañarte a atravesar ese río. Y esa es la buena noticia. Por eso, si habías escuchado que el Evangelio era una mala noticia, te lo contaron mal. Porque el Evangelio significa buena noticia.